hasta aquí, hasta la pregunta 115, gracias. Entonces, muy buenos días, chicos, siendo hoy 16, creo que es. 16 de febrero del año 2020. Vamos a continuar con lo que estábamos tratando en la jornada de ayer. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora ya pueden ingresar, por favor, su nombre y su identificación para el llamado a lista. Y vamos entonces a continuar con esta etapa. ¿Listo? Entonces, la siguiente información que nos dan aquí es una pregunta de estas de, le doy toda la información y con base en eso responda 3 preguntas. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes hasta el momento ha tenido alguna pregunta? ¿Estado resolviendo algunas dudas que tienen por WhatsApp y por medios de mensajería instantánea? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta lo desarrollado hasta aquí de este taller, no del siguiente, que ya lo veremos ahorita? ¿No, ninguna? Listo, chicos. Entonces arrancamos con este. Para que no sea tan monótono, arranquemos eligiendo a Brian David Ceballos. Haznos el favor, por favor, Brian, y nos lees el interrogante que aparece ahí. Bueno, vamos a hacerlo. Uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación, generado por la absorción de casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques. En ese primer párrafo tenemos algo muy importante. Tenemos nuestra esfera terrestre y como sabemos dentro de la esfera terrestre el 70% de ella es agua en forma de océanos, ríos y mares. ¿Listo? Esta agua que tendremos nosotros aquí, como tal, sufre algo que aquí conocemos como procesos de acidificación. ¿Qué quiere decir un proceso de acidificación en este caso? En este caso recordemos nosotros que tenemos algo que se llama escala de pH. Tal vez ustedes la han visto, tal vez no la han visto, pero aquí se las voy a comentar. La escala de pH indica la acidez de una sustancia. ¿Qué tan ácido es y qué tan básico es? ¿Qué indica acidez o basicidad? Eso ya ustedes lo saben desde capítulos anteriores del colegio y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que acidez consiste en que una sustancia libera H+. ¿Listo? Basicidad es que una sustancia libera OH-. Ese es el concepto con el cual trabajamos para el concepto de Bronsted-Lowry. ¿Listo? OH- es básico. A ver. Básico. Y H+ es ácido. ¿Listo? Esos son los conceptos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, cuando nos dicen que el agua se está acidificando es por lo siguiente, porque resulta que acontece que nosotros, los humanos, y de forma natural, generamos procesos que se conocen como procesos de acidificación y procesos respiratorios donde nosotros generamos CO2, permítame borro esto, generamos CO2 y ese CO2 pasa a la atmósfera. CO2. Ahí dice que por producto de la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques, recordemos, ¿por qué los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles se dan por la reacción de combustión en la cual se quema materia orgánica para producir CO2 más agua. ¿Y por qué los bosques? Recuerden ustedes que hace un rato hablábamos por allá en uno de los anteriores que había una interacción entre las plantas y los animales y que las plantas tomaban CO2 para convertirlo en glucosa y liberaban oxígeno. Pues si talamos los árboles, lo que estamos haciendo es que esa absorción de CO2 no se va a dar. Entonces, este llega aquí. Listo, llega al agua. Y cuando llega al agua entra en contacto y hace una reacción. CO2 más H2O. Hay una reacción de formación de un ácido. El ácido que se forma es el H2CO3. Esto se conoce como ácido carbónico.
Pero resulta que María Ángel me está diciendo, profe, pero yo leí que el ácido carbónico es altamente inestable y se descompone rápidamente para dar nuevamente CO2 más agua. Efectivamente, él establece un equilibrio muy rápido en el cual se convierte nuevamente a CO2 más agua. Pero, ¿qué ocurre? Que también hay otra reacción colateral que es la reacción de acidificación. Entonces, el H2CO3 llega a un medio y rápidamente, porque tiene una constante de acidez, es decir, tiene una tendencia a volverse ácido, él lo que hace inmediatamente es coge y libera los protones y se separa para formar estos sistemas. Entonces forma dos moléculas de H más una molécula de carbonato. Ese carbonato sí se queda absorbido en el océano y ayuda a diferentes procesos oceánicos, ¿listo? Como la formación de, por ejemplo, conchas y cosas así. Los carbonatos de calcio son principalmente con lo que forman las conchas algunas de las ostras o algunos de los moluscos que tenemos en el mar. ¿Listo? Miren acá, entonces estaríamos liberando H más al medio, es decir, estamos bajando el pH. El pH del agua, ¿cuál es? Está cercano a 7. 7, el estimado está entre 6,5 y 8. Esto es lo normal. Pero si nos dice que nos estamos acidificando, posiblemente estamos bajando de eso a 4 o 6. ¿Listo? Hacemos acá una parte, dice, las consecuencias de esto es que el nivel de la acidez ha aumentado en un 30%. Eso no nos dicen en la escala cuánto, pero un 30% más, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. ¿Listo? Los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución del pH tiene incidencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. La tabla muestra los resultados. Entonces, en la tabla vemos cómo el pH afecta el comportamiento de 3 especies marinas. ¿Listo? En primera instancia vemos los calamares que tienen una actividad en pH neutro, es decir, cuando el agua está normal, tiene una actividad normal, se comportan de manera normal. Mientras que cuando están en pH ácido, se vuelven letárgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelven lentos, pesados, como si tuvieran pereza todo el tiempo. Entonces, el pH ácido los vuelve perezosos y somnolientos. ¿Listo? Eso causa en los calamares. En el krill tiene la siguiente. En pH neutro hay eclosión normal de los huevos. Para los que no sepan qué es eclosión normal de los embriones, eclosión es cuando usted tiene en un huevo una membrana y usted la rompe para salir al exterior y pues iniciar su ciclo de vida. Entonces, en pH normal, los huevos de ese organismo, el krill, funcionan normalmente. Pero en pH ácido, los embriones no logran salir del cascarón. Es decir, cuando se acidifica, ellos se quedan allá adentro y por tanto, imagino yo que morirán en el proceso. ¿Listo? Ese es el resumen. Ahora sí, vamos a ver con los peces de arrecife. Los peces de arrecife en pH neutro detectan los peligros y están atentos y cualquier depredador lo detecta fácilmente. Pero a pH ácidos no son capaces de detectar a sus depredadores, es decir, están también como en un estado de letargo como los calamares. Esas son las condiciones que afectan aquí. Permítanme un momento para que nos quede la diapositiva bien dibujadita. Voy a mantenerla. ¿Listo? ¿Dónde está? Casi. Borrémosle todo esto y pase. Los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de los crustáceos tienen 3 capas. La más interna es nácar. ¿Listo? Entonces, aquí tiene usted su crustáceo. Este es el organismo. ¿Listo? La primer concha que ellos tienen es de nácar, que es una sustancia producida por la cristalización de la baba del animal. O sea, todos los fluidos del animal se empiezan a cristalizar. Esa es la que nosotros cuando cogemos una concha y vemos la parte interna de la que es absolutamente lisa, la que es totalmente lisa y que hay veces hasta refleja muy bien la luz del sol. Ese es el nácar. ¿Listo? Ahora sí, compuesta por capas de quitina y cristales de aragonito. ¿Listo? La intermedia y más gruesa, que viene la siguiente, que es entonces un poquito más gruesa, va a ser
Es el mesostraco formado por cristales de carbonato de calcio. Sea CO3, ¿listo? Carbonato de calcio. Y por último, la capa más delgada es el periostarco, que es una capita así, delgadita, la cual está formada por queratina. Entonces vemos cómo los animales, los moluscos, componen esas tres fases. La primera formada por quitina y cristales de aragonito, que es lo que ellos tienen como ahí a mano. La quitina que producen los animales, entonces ellos con eso crean eso. Después toman el carbonato de calcio del medio y lo acumulan ahí. Por eso, entre más abundante haya carbonato de calcio, más grande van a poder hacer la segunda capa. Mayor va a ser esta. ¿Listo? Y la pequeña sí es queratina, que es como el recubrimiento que ellos le dan al sistema. ¿Listo? Ahorita sí. Con base en la anterior información, ¿qué problema ocasionará en los crustáceos la acidificación del océano? Ya leímos por aquí que la acidificación del océano tiene, miren, aquí está, en esta parte, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. Esto, al acidificar el océano, estoy agotando los iones carbonato en el sistema. Estos son los iones carbonato. ¿Listo? En ese caso hay algo malo que está ahí. Los iones carbonato serían este más el Ca2 más. ¿Listo? Iones carbonato. Con esto, el animal lo toma y construye su concha media. Pero resulta que acontece que no hay disponibilidad de esto. Esto se agota, esto baja. Ahorita sí, ¿qué pasará? Probablemente, a ver. Las conchas no detectarían a los depredadores en el océano. Las conchas cumplen función para detectar a los depredadores, no. Las conchas cumplen principalmente una función de protección. Es decir, son una armadura. ¿Listo? Esa armadura protege como tal a los organismos muy delicados. Ellos crean su armadura, crean su concha para protegerse. En este caso, la concha no sirve para detectar depredadores, sino para protegerse. ¿Listo? Ahora sí, veamos la siguiente función que tendríamos aquí. La siguiente respuesta dice, sus conchas tendrían un pH ácido como el océano. Ya hemos visto que la concha es una estructura sólida, compacta y además de eso en ella no se encuentra disponible iones H+, por lo cual no se le puede medir el pH. Además hay algo muy importante, el pH comúnmente se le mide a sustancias líquidas o sólidas, líquidas o gaseosas, que son fáciles de medir la presencia de iones H+. En los sólidos es muy difícil, por tanto, tampoco sería esta. La C. Sus conchas serían débiles por formarse de solo dos de sus capas. Listo, esa podría ser. ¿Qué pasa? Esta capa media empieza a hacerse más pequeña cada vez, va disminuyendo su tamaño, su diámetro. ¿Por qué? Porque ya no hay carbonato, entonces va haciéndose más y más pequeña, hasta que en un punto, imagínense que esto desaparece y solo quedarían dos barreras, el nácar y la queratina, que no dependen del pH, entonces podría ser, esa es la respuesta. ¿Listo? Descartamos la D, a ver qué dice la D. Sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitaría su movimiento. Estamos viendo que el carbonato está desapareciendo, lo que nos va a llevar a nosotros a determinar que si es el principal componente de las conchas no se van a fortalecer, antes deben debilitarse porque les falta uno de sus componentes. En este caso también descartamos esta. Nos quedaría la respuesta correcta, la C. ¿Listo? Entonces, 115, respuesta correcta, la C. Las conchas se volverían más débiles al estar formadas solo por dos componentes, ¿listo? O dos partes del sistema. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, el agua oceánica es ligeramente alcalina, su valor de pH está entre 7,5 y 8,4. Muy bien.
pero puede ser ácida si la temperatura aumenta. Muy bien. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill de acuerdo a la variación de pH del agua? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice aquí lo siguiente. Vamos a ver cómo eclosionan los huevos de krill. Entonces, lo primero que nos dice es que a pH normal hay una eclosión normal de los huevos. O sea que yo qué esperaría, que a un pH, voy a quitar esa parte, yo esperaría que un pH normal del océano, construyendo la gráfica, entonces lo primero que me dicen es que el pH del océano normal es entre 7,5 y 8,4. ¿Listo? Lo que yo esperaría es que si es normal, en ese caso, sea la máxima o tenga una tendencia por acá arriba. ¿Listo? Sea el porcentaje del 80, del 100, del 90%, sea el porcentaje de eclosión que haya, sea alto. ¿Listo? Porque miren, a pH ácidos, los embriones no logran salir. Entonces, cualquier cosa que esté por aquí abajo, pHs ácidos, debería yo esperar que entre más ácido sea, es decir, entre yo más vaya hacia el cero, más abajo caiga la curva, es decir, menos cantidad de huevos logren salir. Entonces, yo esperaría que la curva empiece a ser algo así, a caer, hasta que en un punto donde el pH es muy ácido, simplemente ningún huevo logra y todos morirían en el proceso. Yo desconozco el proceso que hay de aquí para arriba, sí lo desconozco, pero miren, hay algo que ocurre en los sistemas naturales y es que comúnmente tanto los pHs ácidos como los pHs básicos extremos son dañinos para los individuos. Ahí no nos dice qué pasa a pHs básicos, es decir, por encima de 8,4, pero muy posiblemente es muy característico que a pH cercanos a 14, 12 muy pocos organismos logren sobrevivir, entonces yo también esperaría que por aquí haya una caída, ¿listo? No sé en este tramo concretamente qué puede pasar, pero bueno, vamos a confirmar con las hipótesis que nos plantean. Vamos a ver esto rápidamente, las que pueden ver de fondo, y perdónenme que haya quedado así montado, pero de las gráficas que pueden ver de fondo, ¿cuál es la única gráfica que se parece a la que estoy dibujando en estos momentos? Efectivamente, como nos dice Karen Dayana, la única gráfica que se parece sería la gráfica A. ¿Listo? Porque miren que es aquella que presenta ese comportamiento. Vamos ahora a, con su permiso, voy a borrar esto y vamos a ver, entonces, basados en eso, la respuesta correcta sería la gráfica A. ¿Por qué? Porque en un pH entre 7,4 y 8 algo, miren que tenemos un máximo y antes de eso vamos decreciendo. Este es el comportamiento que nos indica aquí. En pHs ácidos, ellos no pueden eclosionar, entonces entre más ácido, más caería. Miren esta de aquí. La B nos dice a pHs muy ácidos, porque miren que este es el nivel de pH. A pH muy ácido, cero, usted va a tener el máximo nivel de eclosión. Eso no es cierto, eso va en contra de esto que nos están diciendo acá. Entonces la B sería descartada. La C nos dice que hay un crecimiento lineal del sistema, pero entre 7, o sea, pHs normales, no habría una tendencia normal, es decir, no habría una estabilización. Y también nos dice que en este caso, cuando lleguemos a pHs muy básicos, los huevos también sobrevivirían, cosa que es lo único que no nos dice aquí. Recuerden ustedes, pHs extremos para los organismos comúnmente. Entonces yo no esperaría que por acá arriba los huevos sobrevivan también. ¿Listo? Entonces por ahí descartada la C. Y la D, miren la D, yo podría decir, uy, la D parece lo que yo dije, pero ¿qué pasa? Que nos está queriendo decir que entre pH 7 y pH 9 aproximadamente, es decir, en el pH normal, hay la mínima cantidad de eclosión. ¿Y qué pasa ahí? Que lo que nos dice es que a pH normal los huevos eclosionan bien, o sea, los huevos no tienen ningún problema. Entonces, en este caso es como si dijera, a pHs ácidos están viviendo, 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 cuando se van acercando al pH neutro, que es donde deberían vivir,
todos se mueren y luego cuando se alejan de eso, todos se es el comportamiento contrario a lo que yo busco. Por tanto, la D también la descarto. Entonces, la respuesta correcta de la 116 nuevamente es la A. ¿Listo? Porque la gráfica que mejor se ajusta a ese comportamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dayana, Carlos Alberto, Valentina, Daisy, Andrea, Jennifer, Omar, Juan Diego, María Ángel, Juan Sebastián. ¿Alguna pregunta está ahí? Ángel Isabel, Lady, Manuela, Angie, Brian, Javier, Juliana, Gerson, Paula Sofía. Ya los nombré a todos. ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿me podría volver a explicar por qué es la A? ¿Qué? Profe, ¿me podría volver a explicar por qué es la A? Listo, les vuelvo a explicar por qué es la A. Aquí vamos a tener varias claves. Permítanme a ver si aquí puedo rayar. Entonces, para desarrollar esta parte, tenemos nosotros que ver lo siguiente. La primera parte, olvidémonos de la gráfica, pero leamos lo que dice. ¿Listo? Permítanme aquí, borro estos rayones para empezar desde cero. Miremos aquí lo que nos dice. ¿Listo? Dice lo primero que tenemos aquí es que nos vamos a fijar en que el agua oceánica es ligeramente alcalina. Su pH tiene un valor entre 7.5 y 8.4. Este es el pH normal. Es decir, cuando el agua está así, normal, sin que le afecte nada, ahí se encuentra, en ese rango de pH se encuentra, ¿listo? Pero puede ser ácida si la temperatura aumenta. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill de acuerdo con la variación del pH? Listo, ahorita sí. Nos vamos a centrar únicamente en el krill, o sea, es decir, vamos a centrarnos aquí y tú me vas a ayudar. ¿Listo? ¿Quién fue que dijo que la repitiera? María Ángel, Paola, ¿quién fue? Para que me ayude acá a deducirlo. No te dé miedo a hablar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hola. Entonces vamos a coger a cualquiera. A ver, Angie, ¿estás por ahí? Manuela. María Ángel, eso. ¿Es a mí? Eso, ahí, contigo, listo. Cuéntame una pregunta. Mira, aquí dice, a pH neutro, o sea, en este ranguito que tenemos aquí, dice aquí, la eclosión normal de los huevos de krill. ¿Tú esperarías ahí, en ese caso, que si la eclosión es normal, esperarías que haya muchos huevos o pocos huevos que logren vivir? Pues ahí sería, en ese caso sería como lo normal, o sea, la copa, lo más alto, como la Sí, cima. lo más como la cima, como lo normal que se puede dar, ¿cierto? Como tú dices, si salen 100 huevos y revientan 80, pues el 80%, el 70%, pero eso va a ser. Listo. Ahora, pH ácido. Ácido quiere decir de aquí para abajo, ¿listo? Desde valores menores a 7 hasta valores cercanos a cero. 1, 2, 3. Listo, ahorita, mira lo que dice aquí en pHs ácidos. Los embriones no logran salir del cascarón. Tú esperarías entonces que a estos pHs que están por aquí, debajo de 7, el porcentaje de eclosión baje, suba o se mantenga constante. Pues sería menor a lo normal, ¿no? O sea, menor de 50. Empezaría a bajar. Eso es lo que me estás tratando de Ujú. decir. Que entre Sí, más extremo sea el pH, tú esperarías también que la eclosión sea menor y que la cantidad de huevitos que logran sobrevivir sean cada vez más bajitos, ¿cierto? sí, señor. Listo, ahora sí. Eso ocurre a pHs ácidos. ¿Qué ocurrirá a pHs básicos? Recuerda, aquí es H más atacando, acá es OH menos atacando. Esa es la parte que no aparece ahí, pero en este caso, ubiquemos nada más con esta parte de la curva, tú podrías tratar de deducir. Decir, en este pH normal voy a tener un pH o como un movimiento constante y en el otro voy a tener una subida. ¿Cuál de todas las gráficas que vemos ahí nos muestra algo parecido? La, Exactamente, por esa parte la. Y
¿Por qué después de la neutralidad empieza a bajar? Porque resulta que acontece que este OH es la parte que no nos dicen ahí, pero este OH también empieza muchas veces a atacar las cubiertas de los huevos, empieza a atacar a los organismos, entonces también pHs extremos también lo lastiman, empieza a bajar, y cuando digo pHs extremos me refiero a que por acá en 14, que es el pH más básico, también posiblemente estén decayendo. La única que nos muestra este comportamiento es esta, ¿listo? Como tú misma dijiste, la D, la B, por ejemplo, la B no puede ser porque en el caso de pHs ácidos tendría que haber la menor cantidad y aquí nos está mostrando la mayor, la descartamos. La C nos muestra que nunca hay un movimiento normal en el pH neutro. En este pedacito que tú esperarías que sea normal, mira que sigue creciendo y no se comporta así como tú mismo dijiste, que llegar al máximo. ¿Listo? Entonces, no. Y en la D, mira que ocurre lo contrario. Cuando tú llegas al pH normal, antes estás presentando la menor cantidad de huevos que logran sobrevivir. Entonces, como dice ahí, en pH normal o en pH neutro, los huevos se comportan normalmente. Entonces, esperaría yo lo máximo que puedo tener. Y en este caso estoy obteniendo lo mínimo, estoy obteniendo el valor contrario. Entonces, por eso la respuesta correcta es la A. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendiste? Sí, profe, pero, o sea, yo no yo esa la tenía clara. No sé, creo que fue alguna de mis compañeras. Sí, fue alguna de tus compañeras, pero pues te puse a hablar a ti para que dedujéramos entre todos la respuesta. Pero sí entendió la Ah, persona que me preguntó. Gracias, María Ángel. sabían, yo, profe. Ah, bueno, gracias, Angie. Eso, pero es que no estoy viendo quién habla, entonces me disculpan. Bueno, profe. Listo, gracias por participar. La persona que preguntó hasta ahí entendió, ¿entendimos bien? Esperaría que sí. Listo, chicos. Profe, Ahora, pues yo tampoco entendía, pero pues ahora sí se me aclaró. A mayor pH, pues como el pH es la acidez, pues menor cantidad de huevitos. Y a menor cantidad de acidez, pues mayor cantidad de huevitos. exactamente, ese es el truco. Cuando se alejan de ese pH normal, los huevitos empiezan a morir. Entonces esperaremos que el pH normal sea máximo y por debajo de ese pH empiecen a caer hacia los lados. Exactamente tal cual como lo has dicho tú, así se deduce relativamente re fácil. ¿Sí? Fácil. Sí, señor. Listo, entonces continuamos. Sí. Bueno, vamos a esta. La 117 dice. Los científicos afirman que la disminución de los niveles del pH en el océano afecta la vida de diversas especies oceánicas. Con base en este contexto, esta afirmación debe considerarse. Listo. Miremos qué han hecho ellos. Ellos aquí se han planteado una pregunta o una hipótesis. ¿Se recuerdan el método científico, cierto? Dígame en qué no pa. ¿Sí? Listo. El método científico funciona si yo hago una observación. Es decir, observo un fenómeno que está ocurriendo. En este caso digo, ¿por qué los huevos de este animal se están muriendo? ¿Por qué esos calamares tienen cara de sueño? ¿Por qué ese pez de arrecife está como pendejo, llamémoslo así? Entonces ellos dicen, algo está pasando y eso les genera a ellos una pregunta. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué les está pasando eso? Para buscar solucionar la pregunta, ellos crean una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es decir, bueno, ¿cuál de los valores de su entorno lo está afectando? Entonces ellos aquí plantean que la hipótesis es que el pH es quien los está afectando. ¿Listo? Con base en esa hipótesis ellos hacen unos experimentos. En este caso, ¿cuáles serán los experimentos? Medir a pH neutro, a pH ácidos, a pH básicos, cada especie y qué le pasa, y hacer las observaciones. Con esas observaciones ellos obtienen unos datos, que son estos que muestran en la tabla. Estos de aquí son los datos. Ahora sí, después de analizar los datos, ellos obtienen una conclusión o conclusiones del caso, ¿listo? Y finalmente, pues tal vez las conclusiones los llevan a realizar otra observación y poder analizar más cosas. Ahorita sí, con base en eso nos dice, los científicos afirman que la disminución de los niveles de pH en los océanos afecta la vida
de algunas especies o diversas especies oceánicas. Con base en ese contexto, primero que todo vamos a ver, es una pregunta, no porque a ellos nos están planteando qué podría ser, no es una pregunta. Es una hipótesis, ellos están diciendo, ¿creería yo que el pH afecta las condiciones normales? Vamos a estudiarlo. Tampoco. Los datos no es porque los experimentos están planteados aquí o los datos están planteados en la tabla. Podría ser una conclusión, pero vamos a ver qué dice acá. La A dice, una evidencia porque se muestra que a pHs bajos no hay vida en los océanos. ¿Listo? Miren que sí hay, o sea, es pH ácido. Cuando nos dicen pHs bajos, se refieren a pHs de 1, 2, 3, 4 por debajo de 7, ¿listo? Y miren que dicen que a pHs bajos no hay vida. Observemos que hay un error. El calamar no es que se muera, es que se vuelve somnoliento, ¿listo? El pez no es que se muera, es que se vuelve presa fácil para sus depredadores porque ya no detecta su entorno, ¿listo? O sea que vida sí hay, lo que pasa es que el tipo de vida cambia, ¿listo? Entonces por eso la A la descartamos. Vida sí hay, e incluso hay a pHs muy extremos, pero lo que pasa es que sus estilos de vida cambian por esa variación de pH. La B dice una conclusión porque los científicos son rigurosos en los análisis de la información. Puede ser una conclusión, eso lo vimos en el análisis de allá arriba, pero el por qué es una conclusión no nos satisface. Nos dicen porque los científicos son rigurosos. Pues sí, son rigurosos, pero eso es como decir su mamá es ordenada en la cocina, pero eso no me indica que le vaya a quedar la comida rica o salada. No está afirmándome la observación, ¿listo? Está dándome una generalidad que en este caso no nos satisface el tema. El tema es el pH, ¿afecta o no afecta a estas criaturas? Y dígame, es una conclusión, es una evidencia que pasa. La C es una evidencia porque no analizaron si a pHs inferiores a 1 se mantienen estos resultados, ¿listo? Primero que todo hay dos cosas aquí, pHs inferiores a 1 son difíciles de conseguir, solo sustancias puras como el ácido fluorhídrico, que es un ácido altamente fuerte y que derrite, bueno, y que consume casi todo lo que toca menos el plástico, tiene un pH menor a 1, son soluciones muy altas que no se pueden obtener en una agua de mar, y muy posiblemente si yo analizo a pH 0 uno de esos animales, muy posiblemente lo empiece a disolver como, no sé, como Alka-Seltzer, ¿listo? Entonces, por pHs muy bajos tampoco lo podría analizar. Entonces, ahí tampoco es, o sea, la idea tampoco es llevarlo pues a los extremos brutales para hacer un experimento. Cuando estoy tratando con animales, cuando estoy tratando con el entorno biológico, no lo voy a llevar a pHs extremos, por lo menos a temperatura. No les voy a prender fuego a 1200 grados porque sé lo que va a pasar. Igual es el pH. Pues en valores cercanos a ceros es muy fuerte, demasiado fuerte, que casi ningún organismo lo logra sobrevivir, ni siquiera algunos abismales logran con tanto. ¿Listo? Entonces, también se descarta la C. La única que nos queda la D, veamos si es correcta. La D dice, una conclusión porque se estudiaron variables para demostrar los cambios de vida en el océano. ¿Qué variables estudiaron en este caso? En este caso, ellos estudiaron el pH, y a esos valores de pH estudiaron somnolencia de los calamares, grosor de la capa de los huevos para determinar la eclosión, y observaron cómo los peces de arrecife empiezan a perder su capacidad de reacción. ¿Listo? Entonces, de todas es la respuesta que es más lógica, por tanto nos vamos a quedar con la D. Respuesta a la 117 tendríamos la D. ¿Listo? Y es una conclusión. Después de estudiar mis datos, yo saco una conclusión. Digo, el pH está afectando la vida de algunas especies de vida animal. ¿Qué es lo que nos muestra la tabla? Unos se vuelven somnolientos, los otros no les explotan bien los huevos y los otros se vuelven presa fácil de los depredadores. ¿Listo? ¿Hace alguna pregunta, chicos? Vamos. No. Eso me gusta, que hablen y que interactúen. Listo, entonces ahorita sí vamos a seguir con la 118. La 118 nos dice lo siguiente, y ya casi terminamos.
Durante un experimento para determinar la temperatura de ebullición del agua, se puso una olla de 1 litro de agua y se calentó. Cada 10 minutos se registró la temperatura y se obtuvieron los datos que se muestran en la tabla. Listo. ¿Qué vemos aquí? Lo lógico que uno esperaría. A mayor tiempo, mayor temperatura. ¿Listo? Eso me lleva a mí a plantearme algo que me preguntaban. Entonces, a medida que yo aumento el tiempo de un proceso, muy posiblemente la variable que esté analizando, la variable que esté en ese sistema vaya aumentando con el tiempo. Entonces, en este caso, voy aumentando el tiempo, 10, 20, 30, y la temperatura va aumentando. ¿Listo? O sea que en este caso la temperatura del sistema, temperatura es directamente proporcional al paso del tiempo. Entre más tiempo yo esperaría, mayor temperatura. Pero vamos a ver qué pasa. Dice lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas la representa adecuadamente? Muy bien. Entonces, yo esperaría. Esto es un proceso de ebullición del agua. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, estoy analizando agua a 10 grados, a 20, a 30, a 40, a 50. ¿Qué esperaría yo? ¿Es correcto analizarlo con un diagrama de línea? ¿Es correcto analizarlo con un histograma? ¿Es correcto analizarlo con una torta? ¿O un pastel de porcentajes? Vamos a verlo aquí. En primera instancia, vamos a ver las gráficas. ¿Listo? Perdón que la haya rayado encima. Entonces, primero, tenemos que los histogramas, recuerdan cuando yo les dije que era para datos, normalmente datos independientes, yo quería mostrar valores. En este caso también observemos, dice, a 0 grados la temperatura está aproximadamente en 15, bien, o sea que es lo que concordaría con la tabla. A 10 minutos está aproximadamente en 25. Noten que a 10 minutos aquí aproximadamente está como en 25. Entonces acá me dice que a los 10 minutos es en 43. Entonces ya se me fue. Además voy a verificar, miren que este de aquí me llama mucho la atención, el chiquitico, el raro. Entonces a los 30 minutos, ¿en cuánto debería estar? En 93. Aquí dice que está como en 10 grados. Esto no representa los datos por dos razones. La primera, están usando un histograma para representar la evolución de un proceso. Y comúnmente cuando yo quiero representar la evolución de un proceso, debo usar una gráfica de línea, donde f de x, es decir, la figura como tal, me representa cómo va evolucionando el proceso. ¿Listo? Ahora, vámonos para acá, para la tabla, para la D, perdón. La D dice que a los 40 minutos hay un 15%, pero un 15% de ¿qué carajos? Porque es que un pastel representa a un sector o a una parte del experimento y representa su porcentaje. Es decir, por ejemplo, población colombiana que tiene trabajo, el 40%. Población colombiana que está en el desempleo, el 30%. Si ven, son porcentajes lo que se va diciendo ahí, cada uno tiene un rótulo o una etiqueta. En este caso, la etiqueta que nos dan ahí es el tiempo, 0 minutos, y el porcentaje nos dice 15%, pero 15% ¿de qué? No nos da y no nos establece una equivalencia tampoco, entonces por eso aquí tampoco aplica. Ya nos quedan las dos que parecen de línea. Miremos la primera, la A. En la A observen, los valores empiezan a subir y hasta ahí iría bien, pero cuando llegan aquí, a este sistema, caen rápidamente. Y notemos que en este caso hay aquí una pequeña discordancia. Miren los valores que tenemos en el eje X. En tiempo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que aquí estoy diciendo yo que el análisis ocurrió en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Eso es lo que reporta la tabla, ¿no? La tabla me dice que hoy aumentando de 10 en 10, o sea, ¿qué quiere hacer? 10, 20, 30, 40, 50, 60 aproximadamente. Pero eso no es lo que tenemos acá, además que al final, cuando yo llego al último punto, noto un descenso, y en la tabla no nos muestra eso, entonces la A
También se va, por tanto, la única que nos queda correcta sería la B. Veamos a ver. Los 20 tiene aproximadamente 60 y algo, miren. A los 20 está en 66. A los 30 lo tengo aproximadamente en 100. Y cuando llego yo a los 40 está en 100 grados centígrados. Esta como tal es la gráfica correcta que me representa estos datos. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta aquí de la 118 va a ser esa es la B. ¿Listo? ¿Entendieron por qué? Eso estaba relativamente fácil y creo que con base a eso se les va a ir aclarando. Por ejemplo, si algún día les dicen, diga cuál de las siguientes gráficas representa mejor el porcentaje de la población colombiana que tiene acceso a Internet, usted va a buscar, muy posiblemente en ese caso, una torta o un histograma que lo representa muy bien. Aquí usted puede poner, en un histograma puede poner sin Internet, con Internet, sin Internet 10%, con Internet 90%. ¿Listo? O puede ponerlo en una torta, nuevamente. Divide eso, 10%, tanto. ¿Cuál es la respuesta a la 117? La 117, la respuesta es la B. ¿Listo? La 117, perdón, es esta. La respuesta es la D, perdón. 117, la D. Entonces, ustedes aquí pueden colocar ese tipo de diagramas cuando les pregunten algo así como de porcentaje o de representación gráfica de un dato de una población. ¿Listo? Comúnmente cuando hablamos de proceso hacemos diagramas de líneas, ¿listo? Eso es lo único que tenemos que ver hasta ahí. ¿Continuamos a hacer alguna pregunta, chicos? Ya estamos a 2 preguntitas de terminar esto y arrancamos con el otro formulario. ¿Alguien ahí? Todo correcto, profe, todo correcto. Eso me gusta, bien, bien, entonces sigamos. Ahorita sí. Dice, la 119, un estudiante cree que cuanto mayor sea el volumen de ácido acético, mayor será su punto de ebullición. Entonces dice, tengo 10 mililitros de ácido acético y esto ebulle a 50 grados, por ejemplo. Ahorita, si yo tengo 1 litro, esto debe ebullir por ahí a los 120. Eso es lo que él cree. ¿Listo? Primero que todo vamos a descartar esa creencia. Vamos a analizar a lo que llaman propiedades. Hay propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Listo? Propiedades. La primera son las extensivas. Como su nombre lo indica, extensivo quiere decir que se extiende. Entonces, bueno, usted tiene un lote de tierra. ¿Listo? Pequeño, de un metro por 1 metro. Ahí tiene usted una cantidad de tierra. Esa cantidad le va a pesar una cantidad de masa, entonces va a tener un peso de, póngale, 10 toneladas. Si usted compra otro metro de tierra, ¿usted cree que se va a sumar la masa o que va a una finca? Pues toda finca le va a pesar 40, 50 toneladas. Entonces, la extensiva hace referencia a que depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el volumen es algo extensivo. Si yo tengo 1 litro de agua y le adiciono otro litro de agua, ya voy a tener 2. Si le adiciono otro, 3, 4, 5. Entre más agua, más volumen. Esas son las extensivas. Y hay algunas que se llaman intensivas. Y como les digo a mis estudiantes, piensen en esas novias o en esos novios intensos y usted va a cualquier lugar del berraco universo y allá se lo encuentra, porque allá le llega. Eso es ser intensivo. Intensivo quiere decir que no depende de la cantidad de materia, sino de la materia misma, es decir, depende del tipo de materia. Y aquí viene la pregunta, entonces, si depende del tipo de materia, ¿qué tipo de propiedades pueden ser? Por ejemplo, tenemos una. El agua yo lo empiezo a calentar. Ese es un ejemplo claro. Un vasito de agua yo lo empiezo a calentar
Y él, cuando llega a una temperatura, empieza a ebullir, cha, 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 y pasa a estado gaseoso, ¿listo? Si yo cojo un balde más grande y empiezo a calentar, cuando llegue a una temperatura cercana a la del vasito, va a ebullir. Eso se llama temperatura de ebullición o punto de ebullición. Es una característica innata de cada materia. ¿Pero por qué puede variar? Pues por el tamaño. ¿Pero por qué? Porque yo no... Para calentar una olla más grande, yo voy a necesitar mayor cantidad de calor. Y para hacer eso, muy posiblemente que voy a necesitar mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de energía. Por eso un vasito de agua usted le ebulle en 5 minutos. Una olla de agua puede ebullir, la necesitan más de 1 hora, por ejemplo. ¿Listo? Pero depende del calor que usted le administre. Ahora, la temperatura de ebullición es una cantidad intensiva, quiere decir que no depende de la materia. Por tanto, esta afirmación que él está haciendo aquí está mal hecha. Independientemente del volumen que él tome, la temperatura de ebullición de la sustancia va a seguir siendo la misma. ¿Listo? Solo que va a variar el tiempo que requiere. Sigamos analizando a ver qué hace este chamaco. Para comprobarlo, el estudiante tomó 5 volúmenes diferentes de ácido acético, los calentó hasta que comenzó a evaporar y midió la temperatura de ebullición. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica a continuación. Entonces él dijo, listo, arrancó, tomó 20 mililitros, voy a borrar acá, para diagramar este sistema que él hizo. Él lo colocó ahí en una gráfica, pero en otro lo vamos a hacer. Tomó 20 mililitros, los calentó y observó que la temperatura de ebullición fueron, miren, sube, 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 sube. Aquí está el punto y el valor fue de 400 grados Kelvin. Luego cogió 40 mililitros, más arribita, y observó que también eran 400 Kelvin. Luego hizo lo mismo para 60, ráyame ahí, mililitros. Y lo mismo hizo para 100. ¿Listo? Y observó que todos llegaban a 400, eso me indica eso, miren. O sea que él observó que todos estos valores al final eran, ¿cómo se llama eso cuando yo les dije que hay una línea horizontal en el eje, en cualquiera de los ejes? En este caso observó que eso era constante. Listo, que la temperatura de ebullición del sistema es una constante. Listo, ahorita sí. De acuerdo con los resultados del estudiante se puede concluir que, vamos a ver, primero vemos, ahí le está dando una constante. Su teoría es, a más volumen, más temperatura de ebullición. Ya vimos que eso es falso o verdadero. Digamos que como están diciendo por internet, es falso. Él demostró que por más volumen que tenga, ebulle a la misma. También nos dice que es falso. A, es falsa. Bien. B, ¿es verdadera? No. C, ¿es verdadera? Lo descartamos. D, es falsa. Bien. Ahorita sí vamos a buscar el por qué. A, falsa, porque la temperatura de ebullición del ácido acético es muy diferente a la del agua. Eso no tiene nada que ver. Aquí en ningún momento estoy comparando temperaturas con la del agua, en ningún momento estoy viendo agua aquí. Solo quiero determinar si la temperatura es proporcional a el volumen. Y demostramos que no. Entonces eso no tiene nada que ver. Falso. Mordándonos que a la D dice, su hipótesis es falsa porque se demostró que la temperatura de ebullición no varía al variar el volumen de ácido acético. Eso fue lo que demostró aquí. Él puede variar todo el volumen las veces que se le dé la oportunidad y en todas obtuvo el mismo valor de temperatura de ebullición. Entonces, correcto. Respuesta correcta, D de dedo. ¿Listo? Para la 119. Hasta ahí vamos entendiendo, va todo correcto, esa pregunta estaba relativamente fácil. Y también les expliqué ahí propiedades intensivas, propiedades extensivas y cómo se relacionan ellas con la materia. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí. Bueno, me encanta que estén contentos y felices. Ahorita sí. 120 y terminamos. Los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia. Ese es el truco de un cañón. Lanzar una bola metálica lo más lejos posible para pegarle a otro al otro lado. Listo. Sin tener en cuenta los efectos del aire, la única fuerza que actúa sobre este es su peso. Y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial. Listo, vamos a ver cómo haría esto. Entonces, usted lanza su bala. ¿Listo? Ella va aquí en el aire. Cuando va en el aire, lo único que la limita son dos cosas. El primero es el peso que va hacia acá. Y ustedes ya saben que peso es igual a masa por gravedad, la clásica. ¿Listo? Además de eso, ¿qué otra cosa va haciendo que el movimiento se dé? Pues que ella lleva un impulso, lleva una velocidad, va disparada hacia arriba con una velocidad, y esa velocidad hace que ella haga un movimiento. ¿Listo? Comúnmente el movimiento parabólico, que es lo que vemos acá. Miren esta belleza. ¿Listo? El alcance horizontal. ¿Qué es el alcance horizontal? ¿Qué tan lejos la voy a mandar? Desde aquí, desde donde arranque, hasta donde quiero que llegue. Hacia el punto X, donde quiero que le den la cabeza a mi enemigo. ¿Listo? Entonces, ahorita sí. Depende, y el alcance horizontal depende únicamente de la velocidad. Ah, ¿qué quiero decir con esto? La velocidad inicial, que es esta que está aquí, entre más alta sea, más lejos va a llegar. ¿Por qué? Porque más energía le voy a estar dando para que haga todo el recorrido, para que haga el viaje, suba y llegue lo más lejos posible. ¿Listo? Entonces, entre más baja la velocidad, pues más cerquita me va a caer. Si no me creen ustedes, algún día coja una pelotica y láncela muy despacio y va a ver que le cae ahí. Láncela más rápido y va a ver que va a dar más lejos. Y láncela con toda la fuerza y toda la velocidad inicial que puede imprimirle al principio y verá que va a dar lo más lejos posible. Eso es conocer el mundo y jugar con el mundo. ¿Listo? Ahorita sí. El alcance horizontal depende únicamente de la velocidad inicial a la que se dispara y el ángulo de inclinación del cañón, como se muestra en la gráfica. ¿Vale? Esto. Incluimos otro factor, el ángulo de inclinación. Este de aquí. No es lo mismo disparar un cañón así, que en ese caso la bala va a salir y va a caer como por aquí, que disparar un cañón así, donde la bala sube, alcanza su máximo y vuelve y cae. ¿Listo? Si ven que el alcance varía de acuerdo al ángulo, pero tampoco es que se vayan a exceder, porque si apuntan con el cañón hacia arriba, pues la bala va a subir, llega hasta arriba y vuelve y cae. ¿Listo? En ese caso vamos analizando cómo también el ángulo nos afecta el tiro, el disparo. Cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente. ¿Listo? Mientras que en el eje X permanece constante. Vamos para acá. A ver, nuevamente. Vamos a dibujar aquí. ¿Listo? La velocidad en el eje Y cambia. ¿Cuál de los? Ahí tengo Entonces tengo eje X, eje Y. Y vamos a hacer algo muy bonito que nos enseñó Sir Isaac Newton. Cuando un objeto se encuentra en reposo o tiene un movimiento constante, el objeto tiene una sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y igual a 0. ¿Qué es sumatoria de fuerzas? ¿Qué es esta belleza? Sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Para qué sirve esto? Esto es una Y, ¿no? Quiere decir, coja las fuerzas que hayan aquí, en este eje, en este Y, y súmelas. Entonces, fuerzas que tienen este Y. ¿Qué es lo primero? Nos dicen la velocidad. La velocidad cuando se dispara, cuando usted lanza algo hacia arriba, hay una velocidad que va hacia arriba. ¿Listo? Entonces, usted eso lo va a llamar como velocidad Y o velocidad en el eje Y. ¿Listo? Pero en el eje Y también que nos está funcionando. Miren que esto va así subiendo. Espérenme que no me vean. Va subiendo, pero el peso hacia dónde va apuntando, hacia abajo, ya que el peso también se mueve en el eje Y, ¿cierto? Entonces también tengo que
Vamos a ponerlo de un colorcito verde. El peso también va desde aquí hacia abajo. O sea que el peso también lo tengo que tomar en cuenta. Peso que sería P igual a masa por gravedad. Ahorita, si algo más actúa sobre el eje Y, nada más actúa sobre el eje Y. Permítame, yo meto el computador. Nada más actúa sobre el eje Y. ¿Listo? En ese caso, ¿qué está pasando ahí? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Ah, pero aquí viene María Ángel y me dice, listo, profe, pero ¿cómo hago yo si esto da cero? O sea, si el punto que está aquí lo asumo como cero, perfecto. Este peso que va hacia abajo es negativo, esta velocidad que va hacia arriba es positiva. Entonces, sumatoria en el eje Y, velocidad en el eje Y, menos el peso que estoy aplicando, que es igual a la masa por la gravedad, ¿listo? Entonces voy a tener aquí, velocidad en Y es igual a, es menos masa por gravedad, ¿listo? Entonces, en este caso, va variando la velocidad de subida, va cambiando porque depende del peso. Es decir, ella intenta subir con toda la gana que tiene, pero el peso la va jalando. Y a medida que ese peso la va jalando y la va deteniendo, el valor va cambiando. Supongan que ella arranca con 10 kilómetros por hora. ¿Dónde está? 10 kilómetros por hora. Y el peso en el primer segundo le quita 1. Entonces, peso menos 1. Ya son 9. Al siguiente segundo el peso le quita otro. Perdón, le quita otra unidad, ya son 8. Al siguiente le quita otro, ya son 7. ¿Sí ven cómo vamos jugando que cada vez el peso va a ir arrastrando la bola hacia abajo? Entonces, por eso va a ir cambiando. ¿Listo? Por eso va a ir cambiando en el eje X. Ahorita en el eje Y, nuevamente dibujamos la bolita, dibujamos el eje X, perdón. Y vamos a ver, en el eje X lo único que importa es lo voy a cambiar de color, es la velocidad. ¿Y la velocidad para dónde va a apuntar? ¿Listo? Velocidad X, la velocidad en el eje X. ¿Algo más lo está afectando ahí? O sea, hay algo que lo jale. Si yo digo que en el principio dije que sin tener en cuenta los efectos del aire, es decir, el aire no está empujando en ningún sentido, es como si no existiera aire, entonces no hay problema. La sumatoria en el eje X, solo tengo la velocidad en el eje X, entonces sumatoria de fuerzas en el eje X, velocidad en el eje X. Ella no se está viendo afectada por nada, entonces es decir, si aquí arranco con 10, puedo terminar el movimiento con los mismos 10, no hay problema. Eso hace que mi tiro sea suba, 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 suba. En algún punto cuando llegue al eje X se detiene y luego vuelve a caer. Indica velocidad subiendo o arrastre que tiene la velocidad al hacerlo subir, llega a su punto máximo del peso gana y ahí para adelante va para abajo porque el peso es el que está jalando el sistema, mientras que en el eje X, que es el desplazamiento, solo va con la velocidad en el eje X. Muy bien, María Ángel, buena pregunta. Profe, pero yo veo que la velocidad tiene un solo componente y es así, es perpendicular. Listo, esta es la velocidad inicial. Pero resulta que si usted la toma hacia abajo, usted va a poder hacer un componente X y un componente Y. Y esos componentes comúnmente son lo que usted va a colocar aquí en el plano. Ya después verán que eso es igual a velocidad inicial por el seno de teta para este caso y velocidad inicial por el coseno de teta. Porque recuerden que la variación del ángulo y el coseno y el seno no son más que proyecciones en un eje de una respectiva desviación angular. ¿Listo? Pero ahí entendimos. Entonces lo que quiero que vean es, en el eje Y afecta subiendo la velocidad, bajando el peso, ya que hay una sumatoria entre los dos y hay una afectación entre los dos. En el eje X solo va la velocidad que mueve el proyectil. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahorita sí las posibles respuestas. Las buenas respuestas son la A. Porque en el eje X actúa el peso del proyectil. Muy bien, eso el compañero Brian nos lo está explicando muy bien. Y en el eje X no actúa ninguna fuerza. En el eje X no había nada, solo había velocidad. Muy bien. Hasta ahí la respuesta correcta es la A. Veamos la B. Porque en el eje X actúa el peso del proyectil y en el eje Y no actúa ninguna fuerza. Ustedes están viendo el peso del proyectil está aquí. Eso hasta última hora es el eje Y. Y aquí está diciendo que está actuando sobre el eje X. Falso. Porque está sobre el eje Y. Sobre el eje X, que es este de aquí, no actúa el peso. ¿Listo? C. Porque el proyectil tiene forma esférica. Eso no nos interesa. Yo puedo, si quiero, lanzar una bala cuadrada, que la velocidad va a influir y esa bala cuadrada va a tener un peso que lo va a traer hacia el piso. Entonces, falla. D.
Porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente en el eje X. Falso, bebé, porque si usted hace un ángulo también lo puede tener. Miren, hay un componente en X, hay un componente en Y. Usted también puede medir eso y lo podría determinar. Falso. Respuesta 100% correcta, como nos dijo la compañera Paula. Respuesta correcta, la A. 120, la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Porque con eso terminamos el... Cuéntame. Profe, Ajá, pregúntame. Pregúntame, María Ángel, creo que eres, no. Paola, ¿no? Angie, Hola, Angie, bienvenida. ¿el rozamiento del aire podría obstaculizar el movimiento del eje X? Muy bien, muy buena pregunta. Claro que sí. Pero lo que pasa es que ahí te dicen que es sin rozamiento. Pero recuerda tú que el rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, en este caso, tiene una corriente de aire y el aire está rozando contra la superficie y esta fuerza es considerable. Esa fuerza estaría moviéndose en este sentido de la fuerza de rozamiento. En ese caso, sí sería una fuerza contraria a la componente X de la velocidad. En ese caso, sí estaría frenando la bola. Ese sería el objetivo ideal. Estaría... Por ejemplo, si tú disparas que no hay viento, posiblemente la esfera te llegue lo más lejos posible. Si lo haces a mitad de una ventisca y el viento está en tu contra, lanzas el cañón y la bola posiblemente te llegue 1 metro o 2 metros menos de lo que alcanzaría sin aire. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento nuevamente hace sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces sería velocidad en el eje X menos fuerza de rozamiento del aire. ¿Listo? Y sumatoria en el eje Y sería igual a componente en el eje Y de la velocidad menos el peso, que sería este de aquí. Entonces, sí, efectivamente, como dijo la compañera Angie, si yo tomo en cuenta la fuerza de rozamiento, cómo afecta el aire, sí me va a afectar la distancia, porque la fuerza con la que mando va a verse disminuida por la presencia del aire. Listo, muchas gracias, profe. De nada. Voy a leer la pregunta de un compañero que dice, Sebastián Sánchez dice, profe, tuve 6 respuestas incorrectas, pero en el formulario me aparecen 7. Bueno, entonces toca revisar. Recuerda que hay unas que estábamos viendo que en el formulario tienen equivocada la respuesta, pero ya lo corregí, ¿listo? No hay problema. De todas formas, luego verificamos cuáles y te las corrijo, ¿listo? No hay problema. Hasta ahí, esta parte todo bien, todo correcto, sino que miren que muchas veces para solucionar un problema físico queda mucho más fácil decir que ignoramos las fuerzas de rozamiento. Lo van a encontrar cuando hagan problemas de plano inclinado, dice, si se deja rodar un cuerpo desde una pendiente e ignore que hay rozamiento, entonces solo toma las fuerzas principales, porque el rozamiento es un problema serio que depende hasta la superficie. Entonces, por eso no nos vamos a complicar. Ahorita sí entramos con... Este era el día de ayer. Espérenme, vamos a hacer el siguiente, que es el CN15-2C, pero necesito averiguar cuál. Profe, disculpe. Sí, dime, ¿quién está hablando? Dice, profe, Hola, la 120, Lisette. ¿cuál fue? Es que se me fue el internet. De la 120, la A. Gracias. Para servirte, espérenme que cierro esto y ya abro la otra clase. ¿Dónde está la otra clase? ¿Dónde está? Es esta. ¿Listo? No, no es esta. Deben un momento que se me trabó como el fumador de naturaleza, el computador. Deben un momento. Ciérrate tú. Sí, guardar. Bueno, dejémoslo ahí, en algún punto tiene que guardar. Bueno, vamos a ver la siguiente, ¿listo? La siguiente, no hay, como me preguntaban muchos, profe, ¿hay que entregarlo? No.
O sea, simplemente era llegar hasta donde usted pudiera y vamos a, si lo logra hacer todo, perfecto. ¿Listo? Vamos a llegar el día de hoy, en esta hora que nos queda, hasta donde más podamos. Y la idea que tenemos es que lo entendamos y lo logremos. El primero de todos dice, esta es una prueba más viejita. Las pruebas más viejitas tienen muchas veces los componentes más delimitados. Eso se encuentra, eso por lo menos yo lo veo hacia un simple vista y digo sustancia X, sustancia Y, eso es un componente químico, ¿listo? Entonces vamos a centrarnos 100% en nuestro conocimiento químico. Dice, un grupo de estudiantes tiene como tarea clasificar una serie de elementos como metales o no metales. Y para ello comparan 4 características que le permiten hacer esta clasificación. El profesor incluye como pista 2 elementos cuyo carácter son metálicos, el hierro. El hierro es de carácter metálico y uno no metálico, el hidrógeno. Entonces, listo. El profe muy amablemente nos ofrece estos dos. Hidrógeno, que sabemos que es un ¿qué? No metal. Y coloca el dato del hierro, que es un metal. Listo. Ya que estas propiedades se comparten con otro elemento metálico y no metálico. Listo, es decir, es como un punto de referencia. Lo que tenga algo parecido al hierro va a ser metal. Lo que tenga un dato parecido al hidrógeno va a ser un no metal. Entonces, miremos principalmente. Hidrógeno tiene una conductividad eléctrica muy baja. Tiene una densidad muy baja. Es un gas incoloro que solo nos dice nada porque el color depende de cualquier cosa. Pero miren, estado de la materia a una atmósfera es un gas, listo. Muy posiblemente cualquier sustancia que esté en estado gaseoso, yo podría interpretarlo como si fuera un no metal. Listo, miren, entonces aquí tengo un gas y aquí tengo otro gas, entonces yo podría interpretar este como no metal. Y este acá también como no metal, pero vamos a confirmarlo. Si es así, tendría que cumplir con otras características similares, listo, entonces devolvámonos, gas. Miren, de color verde, pues no nos dice nada. El de acá abajo, incoloro, no nos dice nada, pero veamos a ver. Densidad 3.221, la densidad más o menos, ya no es una densidad bajita como para decir que es un gas. El de acá abajo más o menos también es una densidad bajita. ¿Listo? Pero miremos la conductividad. Miren que la una dice 1 por 10 a la menos 8. Recuerden que cuando digo a la menos 8 son 8 veces corriendo la coma hacia allá. O sea que tengo 0.7 ceros y un 1. Eso indica que es un valor demasiado pequeño. O sea, esta parte concuerda para un gas. Y la de acá abajo, la de la letra T, dice muy baja. Ah, entonces sí, muy posiblemente estos dos sean sustancias no metálicas. ¿Listo? Que se parecen al hidrógeno. O sea que aquí tenemos Z y T son no metales. Ahora sí, veamos los metales. Entonces dicen que en estado sólido, entonces lo que el siguiente en estado sólido sería este y este. Vamos a volvernos plateado brillante, blanco plateado, bien, no hay problema, pero miremos, miren, densidad 2800, uy, es súper denso, miren, el de acá era 7000, muy denso, muy denso. El otro son 968, muy denso. Los tres son muy densos, entonces posiblemente sí sean metales y de paso explique por qué son sólidos, ¿listo? Conductividad eléctrica, 10, 7, 14. Son valores incluso hasta que se pone un rango entre 7 y 14, o sea que es un rango relativamente cercano, muy posiblemente, ¿qué? Ah, perdón, aquí es Z. Muy posiblemente X, X y T son los no metales, ya me estoy trocando, y Z y R son metales. Ahora sí, haciendo ese análisis vamos a buscar, con base en las características mostradas en la tabla, cuáles elementos pertenecen al grupo de los no metales. Ahí se nos está diciendo busque los no metales, entonces los no metales son X y T. Buscamos cuál dice X y T. La respuesta, la B. X y T son los no metales del sistema. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? Estaba re fácil. Entonces ahorita sí, sigamos con la siguiente, the next one.
Entonces, la tabla muestra el número de protones y electrones y neutrones de 3 átomos. 3 átomos tenemos ahí. El primero, miremos. Número de protones. ¿Dónde estás? Número de protones, 15. ¿Listo? Número de electrones, 12. Ya de aquí yo arranco, recuerden ustedes. Recuerden su átomo y siempre métanse en eso en la cabeza. Protones en el centro, no se mueven ni por el berraco, siempre son un número constante. Lo que va a variar son los electrones que se encuentren girando, entonces aquí tengo electrones. Lo primero que yo puedo averiguar si es un átomo es neutro o no. ¿Y cómo hago? Pues, para averiguar si es neutro, o sea, la carga. Yo lo que hago es protones menos los electrones. Entonces, veamos aquí. Primero, este tiene 15 protones, entonces 15 protones, menos 2 electrones. Entonces me da un total de más 3. Es decir, este primero tiene una carga de más 3, por tanto es un catión. ¿Sí lo vieron? El segundo, miren, este sería para el 1, carga 1, carga 2. Haría protones 15 menos 18 electrones, me daría menos 3. Menos 3 es un ion cargado negativamente que se conoce como anión. ¿Listo? El último, 16 menos 16. 16 menos 16 nos da 0, o sea que es un átomo neutro. ¿Listo? Y de ahí yo ya puedo decir otra cosa. Lo siguiente que puedo decir, ¿qué es, muchachos? Y llaman neutrones. Y también sabemos que la masa de todo el sistema se encuentra relacionada principalmente con el contenido de esos neutrones y protones en el núcleo, porque el electrón pesa muy poquito. Entonces, vamos a ver, entonces la masa atómica es igual a sumar los protones más los neutrones. ¿Listo? Y ahí yo puedo hallar masa del primero, 15 más 31, me da comúnmente 46. Masa del segundo, 15 más 33, da comúnmente, creo que da 48. Masa del tercero, 16 más 31, 7 más, da 47, ¿cierto? Esas son las masas. Compañeros, ¿alguien se le corta por momentos? Pregunta Jennifer. Sí, sí, dice Sebastián, sí. Ah, pues madre, está fallando la estabilidad de la red, entonces. Pero me están entendiendo, ¿cierto? O sea, a pesar de que se corta, ¿me entienden? Sí. ¿Desde que me entienden a mí? Ah, listo, bien. Entonces, hasta ahí vamos. Listo, eso es lo que saco yo de la grosso modo y de paso les explico ese comportamiento de la materia. Ahora sí, un estudiante sabe que un ion es un átomo con diferente número de electrones y que un átomo neutro es un átomo que con el mismo número de protones que electrones y que los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Entonces miremos, el primero es un catión, el segundo es un anión, el tercero es un átomo neutro. Y miren que el primero y el segundo tienen 15 protones, o sea que ellos son el mismo elemento. Pero miren que tiene diferente número de protones, o sea que 1 y 2 son isótopos. ¿Qué quiere decir un isótopo? Miren, uno pesa 46, 2 pesa 48. Son el mismo elemento, es decir, todos son boro, calcio, cromo, pero unos pesan 30, otros pesan 38, unos pesan 40, otros pesan 50, la masa difiere. ¿Por qué? Porque tienen diferentes protones. Entonces, mismo número de protones, 15. Número de neutrones, 31 y 33. Ah, la masa de ellos debe ser diferente. Entonces, vamos a ver, eso nos dice ahí. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica apropiadamente a estos átomos? Ah, listo, vamos a ver entonces. 1 y 2 son iones. 3 es un átomo neutro. Y 1 y 2 son isótopos. Vamos a ver.
2 y 3 son átomos neutros. Falso, porque 2 es un ion. 1 y 3 son isótopos. Falso, porque 1 y 3 son diferentes átomos, porque uno tiene 15 y el otro tiene 16. Eso indica que son átomos diferentes. 1 y 2 son iones. Muy bien, 1 y 2 son iones. Porque uno es un cation y otro es un anión. Y D, el átomo 1 es un átomo neutro. El átomo 1, como vimos, es un cation. Entonces, falso aquí. Respuesta correcta. Los átomos 1 y 2 son iones. ¿Listo? Y entendimos por qué. Porque están cargados positivo o negativamente. Y eso debido a que los electrones se han ganado o se han perdido. En el primero tiene 3 electrones menos porque la carga que prima es la del núcleo. En el segundo tiene 3 electrones de más porque le han llegado 3 cargas negativas y por eso da a la 3 menos. ¿Listo? Esa es la parte que hay que ver ahí. Simplemente entender ese movimiento rápido. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a la... Espérenme, yo hago la clásica, entonces aquí les coloco 51, la B, 52, la C, y ahorita sí pasamos a la 53. Un grupo de científicos realizó el siguiente experimento. Seleccionaron 10 chimpancés jóvenes y 10 chimpancés adultos. Bien, ya por eso voy viendo que eso va para biología. Le mostraron a cada chimpancé un video de otro chimpancé resolviendo un rompecabezas de madera. ¿Listo? Entonces estoy enseñándole a un chimpancé cómo resolverlo. Está viendo cómo se hace. ¿Listo? Ahora sí. Luego de ver el video, midieron el tiempo que le tomó a cada chimpancé resolver el mismo rompecabezas. ¿Con qué objetivo lo estaría yo haciendo? Muy posiblemente con el objetivo de ver, ¿aprendieron o no aprendieron? ¿Listo? Y ahí estoy viendo otra cosa. Son 10 jóvenes y 10 adultos, entonces estoy tratando de ver quiénes van a aprender mejor, los jóvenes o los adultos. ¿Listo? Y 4, compararon los tiempos promedio de los chimpancés entre adultos y los jóvenes. Con base en la anterior información, ¿cuál de las siguientes es una pregunta de investigación asociada al experimento? Es decir, diga cuál de esas puede usted resolver con lo que usted hizo. Es decir, poner los chimpancés jóvenes adultos a medir eso. A. ¿Pueden los chimpancés jóvenes resolver más rápido el rompecabezas si ven a la madre chimpancé armando el rompecabezas en el video? Yo simplemente les mostré un chimpancé armando el rompecabezas. En ningún momento he puesto a la mamá de un chimpancé a solucionar el rompecabezas. ¿Listo? Él está aprendiendo de otro de su misma especie, pero no podría yo poner a la madre en este caso. Entonces, también no voy a tomar en cuenta esto y ese factor no lo estoy evaluando. ¿Listo? B. ¿Pueden los chimpancés adultos? Los chimpancés adultos resuelven más rápido que los jóvenes el rompecabezas luego de ver el video de un chimpancé resolviéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy apostando a que los adultos, como ya tienen más experiencia, pueden ver a alguien haciendo una acción y replicarla más rápidamente que los jóvenes. Esa podría ser. ¿Cómo la confirmaría yo? Pues viendo los tiempos. Yo cojo tiempo de los adultos, tiempo de los jóvenes. Si me dicen que el tiempo de los adultos fue de 1 minuto y el tiempo de los jóvenes fue de 5, pues ya yo demuestro mi hipótesis. Pero hasta ahí, como me están preguntando cuál es la pregunta, pues esa podría ser la B. La C. ¿Pueden los chimpancés adultos elegir el rompecabezas que más les gusta armar frente al que no les gusta? Ahí dice, les puse a resolver un rompecabezas, ellos no tenían opción, ese rompecabezas o ninguno. Entonces no es que les guste el rompecabezas, es que les toca. ¿Listo? D. ¿Los chimpancés jóvenes sufren más estrés que los chimpancés adultos cuando están en cautiverio? En ningún momento estoy viendo su estrés, solo los he puesto a jugar con un rompecabezas. ¿Listo? Entonces, si ven que la respuesta en ese caso también tiene una lógica coherente, entonces la respuesta correcta sería la B. ¿Listo? Los chimpancés adultos resuelven más rápido el rompecabezas que los jóvenes luego de ver un video de alguien armando el rompecabezas, de alguien de su misma especie. Eso sería lo que yo estaría buscando y lo que me estaría preguntando para tener ese análisis. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos relativamente bien. Vamos a la 55
Miren, alguien me preguntaba, aquí la 54 no está, y la 55 y la 56 son preguntas que dependen de los datos que dan en la pregunta 54, es decir, es de esas de, lea la siguiente encabezada y responda a la 54 y a la 56. Pues como no están, no las podemos resolver, entonces pasamos directamente a la 57, ¿listo? Pregunta que usted vea que no tiene sustentación, o si la resolvió, le faltaba información, ¿listo? Entonces esas no tienen respuestas, están anuladas. 57. Profe, Dígame. qué pena, es que esa pues no la pude realizar bien, por lo que pues la V bloqueada y la V permitida pues prácticamente son las mismas, o sea, no hay no hay como nada que las diferencie, entonces por eso me confundí. Sí, tranquila, pero aquí te vamos a explicar, no hay problema, que eso tiene su truco. Sí, esto tiene que ser a color para que uno entienda, pero pues vamos a hacerlo, ya le explico. En un experimento se colocaron 3 tanques con igual número de huevos de una especie rana. Uno de ellos se expuso directamente al sol, ¿listo? Al otro se le puso un filtro que impedía el paso de radiación UV y el último se le puso un filtro que solo permitía el paso de rayos UV. ¿Listo? Entonces voy a tener mi ranita aquí. Rayos UV y mi rana, los huevos de la rana. ¿Listo? Entonces ahorita sí tengo 3 medidas. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas dice, uno de ellos se expuso directamente al sol. Entonces uno le estoy dejando que le llegue toda la luz solar. Primero, toda la luz solar. Recuerden ustedes que la luz del sol también tiene todo el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, que es todas las radiaciones y toda la longitud de onda que nos puede aportar el sol. Y el espectro electromagnético tiene 3 grandes campos. El primero, que se conoce como ultravioleta, es decir, todo lo que está por debajo del violeta, del color violeta que nosotros vemos. No, perdón. El primero es infrarrojo, es decir, por debajo del rojo, porque nosotros arrancamos primero el rojo. Por debajo del rojo tenemos el infrarrojo. Después voy a llevárselo aquí. Por debajo del rojo tenemos el infrarrojo. Comúnmente en las películas usted ve que usan los infrarrojos para medir la temperatura. Es correcto. Son señales muy cortas que llevan a la vibración y comúnmente calientan o desarrollan reflexión por temperatura. ¿Listo? Después venimos a un rango muy chiquitico que se llama visible. En este rango es donde nosotros vemos los colores. ¿Listo? Entonces empezamos con el rojo y terminamos con el azul. Azul. Acá está el rojo. Y por encima del rojo hay algo que se llama ultravioleta. Rayos ultravioleta que son de mayor energía. Todavía entonces recordemos. Rayos ultravioleta son de mayor energía. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestra contestación. Entonces, el primero de ellos, directamente al sol. El segundo de ellos, yo le bloqueo o evito que pasen de esa luz del sol. Los rayos UV no me van a pasar. Y en el último, lo que hago es que hago que los rayos UV pasen. ¿Listo? Esos son los 3. Antes de llegar allá, lo primero es, si yo les digo que los rayos UV tienen una gran cantidad de energía, además de eso que nosotros a lo largo del tiempo no hemos estado en una cueva y hemos visto comerciales que aplícate Sundance para protegerte de tu piel de los rayos del sol. Si vas a salir a la piscina, aplícate bloqueador para que no te quemes. Usa, no sé, otra marca, cualquier marca bloqueador que le dice con el 50% de protección para rayos ultravioleta, UVA y UVB. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos y hemos asociado que los rayos UV son comúnmente dañinos. Ahora, si son dañinos, ¿yo qué esperaría? ¿Que mis huevos sobrevivan o que no sobrevivan? Pues que no. Exactamente. Entonces, para este que está directamente expuesto a los rayos UV, yo esperaría que no sobrevivieran. Para este que está bloqueado, yo esperaría que les fuera muy bien. Y en este que está la luz del sol directa, pues como está llegando de todas formas rayos UV, yo esperaría que fuera lo normal. Lo normal. ¿Listo? Entonces, por eso miren, luz solar directa. Si ven que la gráfica de la luz solar directa queda justo en medio, lo normal.
O sea, unos mueren, otros, los más fuertecitos sobreviven, los más dañaditos se mueren, pero pues ahí están. Ahorita sí, ¿cuál de estas esperarían ustedes que fueran? Las que le fuera no sobrevive, que fuera la curva de arriba o la curva de abajo, no sobreviven, todos sobreviven y acá todos mueren. Entonces yo esperaría que la que está abajo, que es la de todos sobreviven, fuera aquella en la cual les fuera muy bien, es decir, esta fuera V bloqueada. ¿Listo? Y la de acá, donde dice que el 100% mueren, fuera V permitida. A uno de ustedes leí la respuesta alterada, pero fue porque no había visto bien este valor en los ejes. En este caso, miren, es todos mueren y por acá es todos sobreviven. Es al contrario de lo que uno normalmente esperaría. Como no lo alcanzaba a ver bien en el WhatsApp, yo creí que era de 0, o sea, 0 sobrevivientes a 100% de supervivencia. Pero igual vamos a analizarlo acá. ¿Listo? Después nos dice, según los datos de la gráfica, si se quiere aumentar la población de estas especies en cultivo de laboratorios, ¿en qué tanque debería colocar los huevos? Ah, listo. Miren, las que más sobreviven están aquí con la ultravioleta bloqueada. Son las que están aquí, es decir, yo garantizo que todas las ranitas viven. Entonces, ¿en qué tanque yo debería ponerlos? Pues en el tanque que tiene la luz ultravioleta bloqueada. ¿Listo? ¿En cuál de los tanques? Ahorita sí, vamos a ver las respuestas. Permítanme aquí un momento. Yo creo una copia para que no se me borre esta explicación de ahí. Listo. Ahorita sí, con base en eso vamos a buscar la respuesta que nos diga que necesitamos el tanque bloqueado. En el que le da directamente la luz del sol, falso, porque la población de individuos se reduce drásticamente con la ausencia de ultravioleta. Con la ausencia de ultravioleta no se reduce, miren que al quitarle el ultravioleta, menos ultravioleta, más población, más sobreviven. Entonces se fue. B, en el de luz solar directa, falso, porque ya vimos que es el intermedio, porque la población de muerte de los individuos es igual sin importar el tipo de radiación que reciban. No necesariamente, miren que está lo normal y eso no nos está indicando. Yo necesito es que la mayor cantidad de mis ranas sobrevivan, entonces se fue también. La C, en el UV bloqueado, muy bien, porque la exposición a la radiación UV reduce el número de individuos por especie, es decir, entre más radiación, más los mato, cosa que es muy cierta. Ahorita la D, en el UV permitido, porque la probabilidad de supervivencia en los individuos de esta especie aumenta cuando se exponen a la radiación ultravioleta. Vemos que entre más radiación, más se mueren, entonces esto es falso. Respuesta correcta, la C. Pero lo que quiero que vean aquí es que usen la lógica común para devolvernos acá. Acá, perdón. La lógica común que nos dice, nos han dicho que los rayos ultravioleta son malos. Entonces, yo debo asumir que para cualquier especie son malos. Entonces, yo esperaría que mis huevitos que están expuestos a la luz ultravioleta se quemen. Entonces, yo debo buscar aquí entre las gráficas la gráfica que me dé el menor índice de mortandad. Entonces, la gráfica que me da el menor índice de mortandad es la que está más abajo. Entonces, sería V bloqueada. ¿Listo? Esa es la lógica. Entonces, yo digo, listo, la gráfica que está más abajo es la que me tiene el V bloqueado, la que me está más arriba es la que me tiene el V permitido. Yo sé que en el listo les va a venir a color y van a tener que saltarse esa pequeña deducción. Pero también así, sin colores, yo dando un poquito más de 1000 la podría deducir, ¿listo? Pero ahí vamos. Entonces, la respuesta correcta de esta es la C. Vamos a la 58. La 58 nos dice: células que componen distintos tejidos pueden presentar diferencias en el número, tamaño y actividad de sus orgánulos, debido a los distintos procesos metabólicos que realiza cada tejido. Es decir, cada célula puede hacer cosas diferentes de acuerdo al lugar donde esté, porque para eso fue entrenada y para eso fue creada. Listo. La tabla muestra la función y el nivel de actividad de algunos orgánulos y estructuras en las neuronas, células que forman parte del sistema nervioso. Orgánulo: retículo endoplasmático rugoso.
Función. Darle estructura final a las proteínas. Actividad alta, es decir, aquí en las neuronas se producen proteínas. Es decir, constantemente está creando nuevas sustancias. Los ribosomas. Traducir información de ARN mensajero a aminoácidos es alto. Ustedes recuerdan, los aminoácidos forman las proteínas. Entonces, aminoácidos es el eslabón pequeño, la proteína es toda una cadena secuencial pegada. ¿Listo? Entonces, si yo quiero sintetizar proteínas, necesito tener aminoácidos. Si necesito crear una pared muy grande, necesito los ladrillos. Entonces, creo varios ladrillos para poder crear una estructura mayor. ¿Listo? Los lisosomas, degradación de toxinas es bajo. Entonces, la neurona no está expuesta a toxinas, entonces por eso no funcionan tan bien los lisosomas. Y el núcleo, almacenamiento de ácidos nucleicos. Quiere decir que estamos teniendo una célula que entonces ella, ¿qué hace? Aquí almacena el ADN, lo transforma nuevamente en ARN, lo saca rápidamente del sistema, ese ARN llega al ribosoma. Ese es un ribosoma, perdón que dibuje tan mal. Y en el ribosoma lo convierte en una proteína. Y esa proteína es, señor, formada por aminoácidos. Pregúnteme. ¿El ácido ribonucleico luego es el transporte? ¿El ácido qué? Ribonucleico. ¿Qué pasa con el ácido ribonucleico? ¿Es el transporte? ¿El medio de transporte? El ácido ribonucleico no es el medio, es el mensajero que se transporta. ¿Listo? Es una molécula que se transporta. Y tienes que decir ácido ARN, ácido ribonucleico. Y el otro es desoxi. El ácido ribonucleico es el medio. Más que el medio es el mensajero. Porque el medio donde se comunica es el exterior de la célula, entre el núcleo y el exterior de la célula, y el interior de la célula. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Para servirle. Ahorita sí. Con todo este proceso. Entonces, la orden de la neurona es: tome su ADN, conviértalo en ARN, conviértalo en aminoácidos y créeme proteína. Entonces, ¿cuál es la principal función? A, degradar ADN, falso, porque antes, miren, el almacenamiento es alto, entonces ¿qué chiste tiene almacenar algo si lo tengo que quemar? No tiene sentido. Producir carbohidratos, en ningún momento nos está hablando de carbohidratos. C, división celular, en ningún momento nos está hablando arriba de división celular. La D, producir proteínas, ya vimos que la principal función es esa. La de producción de proteínas, que es alta en el sistema, entonces 50. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos, chicos? Bien, profe. Nuestra compañera Isabela tiene el micrófono prendido y eso hace que haya como una especie de interferencia. Gracias. Como un gallo. Gracias, Isabela. Sí, estábamos escuchando un gallo. Profe, Me encanta. Cuéntame. profe, es que lo que pasa es que tengo súper malo el internet. No sé si es mi internet, pero se escucha cortado cada rato y no me deja escuchar muy bien las respuestas. Ah, listo, compañera. ¿Sí? ¿Por qué es la D? Es que se cortó la llamada. Ah, bueno, listo. Ya vamos para allá, vamos por partes. Primero, aquellos compañeros que se les corte la llamada o tengan fallos en el internet, les recomiendo anotar en su cuadernito el tiempo que llevemos. Por ejemplo, usted empieza y ahorita 1:40. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que yo les dejo la grabación de la clase y ustedes ahí pueden verla continua. ¿Listo? Al menos mi computadora está grabando de forma continua, entonces si tienen un problema así, lo pueden repetir en la grabación. ¿Listo? Entonces yo trato ahorita de descargarlo más rápido y subirla, no hay problema. Y recuerden que también pues ahorita les entrego estas diapositivas para que las tengan y ahí pueden ver todas las respuestas correctas. ¿Listo?
Y con respecto a la chica que preguntó, ¿por qué la D? Porque mira, las funciones básicamente aquí nos dan una tabla resumen de las funciones de la neurona. Vemos que dice que el organulo que se encarga de producir proteínas, la actividad es alta. ¿Listo? O sea que la producción de proteínas es alta. Esto de aquí es alto. Los ribosomas son los que se encargan de tomar ARN mensajero y convertirlo en aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son la sustancia principal con la cual se forman las proteínas. Entonces, tú estás fabricando ladrillos pequeños para construir una gran pared. Esa gran pared se llama proteína, ¿listo? ¿Y de dónde viene eso? Mira que te dice que lo único que tiene abajo son las degradación de toxinas. Bien, eso no nos interesa. Pero el núcleo dice que hay un almacenamiento grande de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nosotros sabemos que por procesos de transcripción y traducción, el ADN se convierte en ARN. Y ese ARN, como dice aquí en el ribosoma, es el que va a formar aminoácidos. Entonces, principalmente, esa neurona, si veo ese cuadro, está enfocada principalmente a producir proteínas. Su misión principal es generar proteínas, generar proteínas, generar proteínas, ¿listo? Entonces vamos a buscar algo parecido en las respuestas. A, degradar ADN, no, porque antes por el contrario ella lo acumula o lo debe preservar en su núcleo. B, producir carbohidratos. En ningún momento en la tabla nos habla de carbohidratos, entonces lo descarto. C, la división celular. En ningún momento también en la tabla nos habla de que haya división celular, ¿listo? De la neurona. Y por ende nos queda la D, que mira, es producir proteínas. Y toda la tabla nos habla proteínas, aminoácidos, ADN. Entonces, muy posiblemente su principal función es esa, producir las proteínas. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Eso me alegra. La niña que tenía el micrófono activo con el gallo cantando, ya gracias por apagarlo. Y ahorita sí, continuamos con la 59. Un estudiante requiere determinar el tiempo que dura una pastilla efervescente en dejar de producir burbujas cuando se introduce en un vaso de agua con diferentes temperaturas. Construye la siguiente tabla, entonces tiene sus experimentos. Él plantea experimentos todos con la misma cantidad. Número de aspirinas el mismo, temperatura diferente, entonces el que va a hacer va a medir el tiempo. Aquí está el tiempo. Listo, es el dato, esa es la respuesta. Listo, esa es la respuesta que él va a tomar. El estudiante cuenta con los siguientes instrumentos para realizar sus experimentos: un cronómetro, un termómetro, una balanza, una probeta. ¿Cuál de los anteriores instrumentos tiene el estudiante para medir el tiempo total donde ya no produzcan burbujas? ¿Cómo se llama el instrumento de esos 4 que yo uso para medir el tiempo? No hay que ser un genio. ¿Cuál es? La probeta, no me tires el cronómetro, profe. Exactamente, muy bien, gracias, el cronómetro. Entonces, respuesta correcta es la 58, mucho más rápido la D, cronómetro. Si alguien no entiende es por qué. Cronómetro es un aparato, además métanse en esto, crono es tiempo, o sea, crono es la palabra griega con la cual se define el tiempo. Entonces, cronómetro es medida del tiempo. El termómetro sirve para medir temperatura, la probeta, como dijo nuestro compañero, sirve para medir volúmenes y la balanza sirve para medir peso. Entonces, lo único que me sirve a mí para medir el tiempo es el cronómetro. ¿Listo? Y la tabla y todo eso que está arriba es como para plantearle usted un despiste. Si usted lee rápido esto, dice, no, pues me está preguntando con qué medir el tiempo. Pues un cronómetro o un reloj, utilice el cronómetro. Fácil. Ahorita sí, aquí se complica un poquito más. El tiempo que ganamos en la anterior, si la leemos rápido, lo vamos a invertir aquí bien bonito. Leyendo una revista sobre animales, un estudiante encuentra la siguiente gráfica: la velocidad de 3 animales en diferentes tiempos. ¿Listo? Hay 3 animales. El tigre, que si ven bien, es el que alcanza la mayor velocidad. Mírenlo acá. Alcanza en un tiempo de 11 segundos. Alcanza casi 20 no sé tantos kilómetros por hora, por segundo, metros por segundo todavía. La oveja, que es la última, y el perro, que es el intermedio. ¿Listo? A partir de la gráfica se puede decidir lo siguiente: los 3 animales se mueven con aceleración constante. Vamos a ver qué es eso. Vamos aquí entonces a centrarnos y vamos a pensar. Leamos la B.
Los animales recorren la misma distancia desde 0 y 11 segundos. Vamos a ver si es cierto. Los tres animales se mueven con la misma aceleración. Va, aquí vamos a hablar de aceleración 3. Vamos a ver qué carajos es eso. Y los tres animales siempre se encuentran en la misma posición. Vamos a ver qué es cierto. Entonces vamos a ver algo que se conoce principalmente como movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Aquí que yo debo saber, entonces yo voy a tener un movimiento. Voy a asumir que es rectilíneo, aquí voy a asumir que los tres corren desde A hasta B. ¿Qué es velocidad? Velocidad es igual a la distancia recorrida, es decir, ¿qué tanto recorrió en un tiempo determinado? ¿Listo? Entonces, si yo le digo 15 metros por segundo, es decir, que en un segundo arrancó desde 0 y llegó a 15. Si yo le digo 10, en un segundo arrancó de 10, de 0 y llegó a 10. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el más veloz? El tigre, miren, el tigre arranca en 0 y en 11 segundos me llega a casi 22 metros. El más lento es la oveja, que arranca en 0 y en 11 segundos me llega hasta 14 segundos más o menos. Eso lo puedo sacar de la gráfica. Ahorita, ¿qué es aceleración? La aceleración es igual a la variación de la velocidad. O también es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces miremos. Aceleración es variación de velocidad, entonces sería velocidad sobre... ¿En qué está variando? Sobre el tiempo. Si vemos bien, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo, dividido tiempo. Entonces hago la famosa ley de la oreja, este por este, dividido este por este. Entonces me va a quedar distancia sobre t por t. T por t es t al cuadrado. Y me queda que la aceleración es la distancia dividido el tiempo al cuadrado. O veámoslo mejor, la distancia es la variación de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cómo nota esto usted en un sistema? Cuando usted dice, uy, esa moto acelera muy rápido, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está en 0, va a 0, le mete usted el acelerador y sube a 100 de un momento. En 100 usted puede mantenerse ahí un rato y usted no está acelerando porque no está cambiando la velocidad, ¿listo? La variación de la aceleración requiere cambios de la velocidad, ¿listo? Nuevamente usted está en 100 y se aburre ir a 100. Cogí, desaceleró, bajó a 80. Ese desacelerar, ven, es cambiar de una velocidad de 80 a una velocidad de, perdón, de una velocidad de 100 a una velocidad de 80. Cambiar la velocidad indica que usted está desacelerando o acelerando el sistema. ¿Listo? Entonces, cuando nos dicen aceleración, ¿qué nos está diciendo? ¿Hay algún animal que frene o que se vea que su velocidad cambia? Y miremos, también en estas gráficas vemos que el tigre arranca en pura berraca, se va moviendo y cada vez va aumentando su velocidad. Cuando un sistema, su velocidad va en aumento o va en descenso de forma constante, se habla de que su aceleración es constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él está descendiendo la velocidad o aumentando la velocidad al mismo ritmo. Es decir, el tigre arranca a correr y va corriendo siempre con la misma aceleración. En ningún punto es que él diga, uy, me van a alcanzar y le mete la quimba y sube rápidamente la velocidad. Eso se podría ver aquí, supongamos como un cambio así. ¿Listo? Un cambio en la tendencia de la línea me indicaría que el tigre de alguna forma o disminuyó la velocidad o la aumentó. ¿Listo? Aceleró, desaceleró. Pero cuando ustedes vean tiempo versus velocidad en una línea recta, eso indica que la aceleración en el proceso es constante porque usted no está viendo variaciones en la velocidad, variaciones fuertes. ¿Listo, chicos? Entonces, la A, los tres animales se mueven con la aceleración constante. Esa es la correcta. La B, los tres animales recorren la misma distancia entre 0 y 11 segundos. Vamos a verla voy a crear otra diapositiva. Porque aquí venimos a explicar lo que es la distancia. Entonces, en este sistema usted también va a tener velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por tanto,
Si usted quiere despejar la distancia, va a tener que hacer velocidad por tiempo, ¿cierto? Esto pasa a multiplicar, entonces veamos aquí. Los tres animales recorren la misma distancia, veamos, ensayemos, para que nos quede más rápido, a los 10 segundos, supongamos. Tigre a los 10 segundos. Entonces, tiempo igual a 10, distancia es igual a velocidad. ¿Velocidad que alcanza? Póngale aproximadamente 20 metros por segundo. Por tiempo, 10 segundos. Segundos con segundos se cancela y le va a dar que aproximadamente esos son 200 metros. Es decir, el tigre recorrió 200 metros en su trayectoria. El perro a los 10 segundos. Distancia. Nuevamente a los 10 segundos, veamos, recorrió una distancia aproximada de 15. 15 metros por segundo era la velocidad por el tiempo que se tomó, 10 segundos. Cancelo esto con esto, 15 por 10 comúnmente me da 150. Ya con esos dos, yo puedo hacer el análisis de que estas distancias no son las mismas, son diferentes distancias. Entonces ya yo puedo decir que los tres animales no recorren la misma distancia. Siempre que usted tenga más velocidad, usted va a alcanzar mayor distancia que otro que tenga menor velocidad. ¿Listo? Ese es el truco de ahí. Se dice, los tres animales se mueven con la misma aceleración. No lo puedo definir, bueno, sí lo podría definir, pero eso depende es de la pendiente de cada curva. La pendiente. ¿Por qué? Porque entre más inclinada es la pendiente, más drástico es el cambio. Por tanto, entre más inclinada la pendiente, mayor la pendiente, la aceleración es mayor. ¿Por qué? Porque es más drástico el cambio. Entonces, en un segundo se está cambiando de 0 a 10, mientras que si es más achatada, más baja la pendiente, en un segundo se está cambiando de 1 a 2. La diferencia es muy abismal y por tanto la aceleración también cambia en ese sentido. ¿Listo? Y en el caso, como los tres tienen diferentes inclinaciones, los tres se mueven con diferente aceleración. ¿Listo? Y la última, la de los tres animales siempre encuentran en la misma posición. Falso, eso es como decir que usted corre, se mueve porque miren que se está moviendo y no alcanza un desplazamiento. Estamos viendo que el desplazamiento de uno fue de 200 y otro de 150. Entonces, sí hay un desplazamiento falso. Respuesta correcta, la A. Igual acá vamos a ponerse la respuesta correcta, la A. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? Algunas veces es complicado, pero necesito que si tienen alguna duda me la pregunten aquí. ¿Entendieron esa parte, chicos? Profe, Ajá. cuando la aceleración es constante o sigue subiendo o baja de una, pero no es como que suba, baja por un lado para el otro, sino que o sube o baja, una de dos. La aceleración, efectivamente. Ah, ¿Era bueno. ese? Sí. En Es ese que- caso que son... Es que Dale. vean, No, dale. en ese pedacito estaba confundida porque por eso fue que le coloqué la C, porque pensé pues que los tres tenían la misma aceleración por eso, pero ahora ya despejé. Y si es constante es que o suben o bajan, pero no se mantienen pues así de subiendo, bajando, subiendo, bajando. Exactamente. Además, si dice que la aceleración es constante, tú vas a ver una gráfica continua. ¿Listo? Si tienes un cambio en la gráfica, ahí sí se puede decir que en ese punto hubo un cambio de aceleración. ¿Listo? Y siempre que tú veas las gráficas y veas que son diferentes, que tienen diferente inclinación, o por lo menos veámoslo así, que tienen diferente hasta ángulo, que el ángulo de acá es diferente, indica que la aceleración de ellas es diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada uno está de alguna forma variando su velocidad de una forma diferente que el otro. Y en ese caso, por lo menos, pensémoslo lógicamente, si usted cogiera un tigre y un perro, ¿cuál cree que acelera más, el tigre o el perro? Pues el tigre acelera más, pero la gráfica del tigre está más inclinada. ¿Sí ven? Mientras que la oveja, que uno esperaría que la oveja a duras penas se mueva, está más hacia abajo, menos inclinada, es menos acelerado. Sí, señor. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todos quedamos claros? Profe, la 57, la respuesta es la A. 57, la respuesta es la C. De la 57 es la C.
En el de V bloqueado, donde la exposición a la radiación produce un número de individuos porque reduce el número de individuos de la especie. Ajá, la C. Listo, profe, gracias. Es que ahí fue donde De hicimos en nada. internet y no tenían respuesta. Listo, no hay problema. Pero continuamos ahorita, sí, con esta terminamos para que puedan ir a descansar. En una región se observa que el cultivo de zanahorias son afectados por una especie de ratones y que estos ratones son el único alimento de una especie de lechuza. Es decir, los ratones comen la zanahoria y a los ratones se los come una lechuza. Listo. Dirección de la flecha indica sirve de alimento A. Eso es lo que está. Si se extermina a toda la especie de ratones, o sea, todos los ratones se murieron, ¿qué sucederá con la población de lechuzas? Pensémoslo ahí, las pobres lechuzas, ¿de quiénes se alimentaban? De los ratoncitos, ¿cierto? Si yo mato a todos los ratones con un veneno, con trampa o con lo que sea, pues las lechuzas no van a tener alimento, entonces posiblemente las lechuzas no se alimenten. Y si yo no me alimento, como decía don Ramón, ¿para dónde voy? A la muerte. Entonces yo esperaría que la población de lechuzas aumente o disminuya. Pues si se está muriendo, disminuya. Entonces veamos, a ver. A, disminuirá, muy bien. B, aumentará, falso. Porque los ratones ya no se las comerán. Los ratones, un ratón comiéndose a una lechuza, eso no ocurre, a menos de que la lechuza esté muerta. C, aumentará, falso. Porque tendrá muchas zanahorias para alimentarse. Las lechuzas no se alimentan de zanahorias. ¿Listo? Ese eliminar aquí no indica que la lechuza va a pasar a alimentarse de la zanahoria. Eso es falso. ¿Listo? Y la D disminuirá. Listo, tenemos dos que disminuyen. Vamos a ver cuál puede ser. La A, porque no tendrá ratones que comer. Bueno, hasta ahí va bien. Pues se le acabaron los ratones, no tiene nada que comer y se está muriendo. Eso es lo que nos indica por acá. El planteamiento lógico, hasta ahí vamos bien. Y la T descartémosla. ¿Por qué? Porque carecerá de espacio para volar. ¿Los ratones acaso le impedían volar o volaban y te tapan el aire? No. La respuesta 100% correcta para esta sería la A. 161, respuesta hipercorrecta es la A. ¿Listo, chicos? Hasta ahí estamos fácil, solo nos faltan desde la 62 hasta la 79, profe. 79, listo. Entonces ya no nos quedan muchas preguntas, pero igual esas las vamos a desarrollar ya el día de mañana, que tenemos la continuación de este. Entonces no hay necesidad de entregar el taller 5. Terminamos el taller 4 y los que quieran ir adelantando el 5 con el mayor de los gustos, ¿listo? Pero los que pues deseen tomarse su tiempo para dedicarse a la ciencia social o cualquier cosa, háganlo, que el 5 aún no es obligatorio presentarlo. Apenas estamos desarrollando el 4. El 4 sí ya deberían ya tenerlo más o menos listo para la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, escuadrón? ¿Alguna duda? ¿Alguna temática por tratar? Ahorita les subo las presentaciones. Gracias a ustedes por aguantarme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Soy todo oídos para ustedes. Muchas gracias, profe. A ustedes, muchachos, ya pueden ir en paz. Recuerden que al Classroom les subo más rato la grabación de la clase. Y gracias a ustedes. Y les subo la presentación, ¿listo? Que tengan un feliz día. Hasta luego.